Bueno, pareciera que se van a atrasar algunos otros compañeros. Buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, Helen? Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno. ¿No va a prender la cámara hoy, Helen? Sí, sí, profe, ya casi. Es que estoy acomodando aquí todavía. Ok, ok. No, Bueno, no, no se preocupe, que si yo le enseñara mi desorden, usted se siente una reina del orden. bueno. Leoni de Milagro está desde la primera clase. Buenos días, Leoni. Bienvenido. Hola, profe, buenos días. Eso. Bueno, entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Para aprovechar las tres clases bien. Tenemos que ver ahora, terminar unos problemitas y entrarnos en transformadores para el jueves entrante hacer el laboratorio de transformador monofásico. Ok, entonces vamos a compartir la pizarra y vamos a iniciar. Bueno, habíamos quedado en esto, ¿se acuerdan? En este problema. ¿Alguien lo pudo hacer? Helen, ¿usted le pudo entrar? Sí, profe. Ujú. Ujú. ¿Y cuánto le dio, Helen? Em, bueno, lo primero que hice fue averiguar el W barra y ese me dio 0.1 Tesla. Un momentico, un momentico. Ujú. Para buscarlo aquí en mis apuntes porque estaba viendo otras cosas. Ajá, ajá. A ver, ¿cuánto le dio? BW barra. 0.1, profe. Ah, 0.1 Tesla. ok, muy bien. Ajá. Luego, bueno, con la tabla busqué el que era de acero laminado para buscar el HW barra. Correcto, ¿y cuánto le dio? Bueno, ahí 20 me lo puse. Ok, está bien. Yo puse 25 amperio Ujú, vuelta sobre metro. Sí, está bien. De ahí ajá, es aproximado, ¿verdad? ajá. Y luego utilicé eh, la ley de circuito de Ampere para Ok, encontrar la corriente 2 ok, y me dio 3.9 amperios. perfecto. Muy bien, Helen. Muy bien, la Gracias, profe. felicito. Está muy bien. Entonces vamos a escribir aquí el resumen, ¿ok? Entonces vamos a, a copiar esto y vamos a irnos para hoy. Que ya lo tenía aquí preparada, ok. Y le decimos a esto, ¿verdad? Entonces tenemos ese problema, ese transformador, y vamos a escribir el resumen aquí de lo que Helen nos dijo, ¿verdad? Entonces, vean que Helen no hizo la tabla y lo resolvió sin la tabla, lo cual es válido y lo vamos a resolver sin la tabla también. Entonces vamos a decir, B, entonces para la solución, ¿verdad? BW barra, el flujo, entonces, perdón, la densidad, entonces es igual al flujo entre el área, ¿verdad? Y entonces el flujo lo dan 1.5 por 10 a la menos 5 Webers. Y entonces hay que encontrar la corriente de esta bobina. Acuérdense que el circuito esto tiene dos bobinas, ¿verdad? En realidad estamos resolviendo un transformador, que es la materia que vamos a arrancar hoy, pero vean que se puede resolver sin ver el concepto de transformador, ¿ok? Y eso es lo que yo quería que vieran ustedes aquí. En realidad estamos resolviendo un transformador, pero lo podemos resolver sin siquiera meternos en la teoría de transformadores, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una bobina con 60 vueltas por donde entra la corriente 1. Entonces aquí se genera un campo magnético. Ese campo magnético, a ver, el campo magnético puede viajar porque es su propiedad, puede viajar por cualquier material, ¿verdad? Porque es un campo. Pero el campo magnético, cuando encuentra cero, que tiene una permeabilidad mayor a las líneas de campo, entonces el campo magnético prefiere irse por el acero laminado, ¿verdad? Eso es lo que hace y eso es lo que, por eso es que se usan los núcleos de acero.
porque tienen mayor permeabilidad y entonces las líneas de campo, en vez de irse por el aire y dispersarse, entonces ellas dicen, no, hombres, por aquí está mejor. Es como la ley de el camino que sigue la corriente. La corriente que sigue, el camino de menor resistencia. Bueno, las líneas de campo que siguen, las líneas de, el camino de mayor permeabilidad magnética. Entonces, eso es lo que siguen las líneas de campo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supónganse que ustedes, que tenemos plástico y tenemos acero, ¿verdad? Entre las bobinas. Entonces, ¿por dónde se van a querer ir las líneas de campo? Por el acero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene mayor permeabilidad magnética. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un concepto muy importante en electricidad y en magnetismo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ponemos B igual a phi entre A, y entonces esto es 1.5 por 10 a la menos 5 entre el área, que aquí la decía, ¿verdad? El área en todas las partes, 0.15 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces es 0.15 por 10 a la menos 3. Y entonces esto da 0.1 Tesla. Luego nos vamos a la figura que le llamamos, ¿verdad? Figura 9.4. Y de ahí encontramos, a ver, todo el mundo hágalo para ver si tienen, si lo logran hacer, porque si no, entonces para hacerlo de una vez, porque ya estos son los últimos problemas de esas figuritas. Entonces aquí encontramos H, más o menos, bueno, yo lo hice con, Helen lo hizo con 20, yo lo hice con 25. Vamos a hacerlo con 25, que es como están mis apuntes. Entonces, pero lo que hizo Helen está bien, ¿ok? Amperio vuelta sobre metro. Porque nos fijamos en el acero laminado. Profe, Dígame, Helen. una pregunta, digamos, como para, con respecto al examen o así, digamos, si uno usa un valor, bueno, todo el mundo va a usar como valores diferentes porque son como aproximados. Bueno, en el Entonces, grupo se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pues sí, el examen es el grupo, de ahí se ponen de acuerdo, ¿verdad? O sea, sí, pueden oye, opinar, ¿verdad? Pero al final se ponen de acuerdo, un promedio sacan. ok, sí, pero no es como un valor establecido, por así decirlo. No, Ok, no, no, no. Por ejemplo, aquí a usted le dieron sus valores, a usted le dio I 3.9, a mí me dio 3.86. Está bien, ¿ok? de acuerdo, profe. Em, ok, y luego aplicamos la ley de corrientes de Ampere y entonces tenemos que la sumatoria de todas las fuerzas magnetomotrices tiene que ser igual a cero. Entonces esto implica, vamos a ver, las fuentes. Entonces tenemos N1 por I1, ¿verdad? Esas son las fuentes. Menos, esta es una caída, ¿verdad? Porque es la inducida, ¿ok? Esa no tiene corriente propia, ¿ok? Buenos días, Daniela. Bueno, se congeló Daniela. Ok, entonces, ¿verdad? Y entonces, la segunda bobina, esta bobina es como, vamos a ver, vamos a usar una palabra que se usa en la biología, que no tiene que ver nada con esta materia, ¿verdad? Que es inane, ¿verdad? Que es materia sin alma, sin vida, ¿verdad? Pero vamos a decir que la N2 es como una parásita. Ok, la bobina 2 parasita el campo magnético que produce la bobina 1. Entonces la bobina 2 dice, hey, suave, viene un campo magnético. Entonces voy a reaccionar. Entonces produzco un campo magnético en sentido contrario. Y entonces el campo magnético mutuo que comparten ambas, ese es el campo magnético que produce I2, ¿verdad? Entonces aquí tenemos N2 por I2 y menos H del acero laminado
por la longitud del acero laminado, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, de aquí sustituimos todo, entonces ponemos 60 vueltas por 2, que es el amperaje, menos 30 vueltas por I2, menos 25 por 0.16, ¿verdad? Que es la longitud, 0.16, es la longitud media total. Esto es igual a 0. Y de aquí despejé I2 y me dio 3.86. ¿Ok? Ahora, vamos a ver en la parte de los transformadores, ¿verdad? Que en la práctica, ahora en la teoría vamos a desarrollar esto. Para los transformadores se aplica la siguiente fórmula que da resultados aceptables. Ok, entonces la fórmula que en la práctica se aplica es que N1 por I1 igual a N2 por I2 para los transformadores de, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, I2 va a ser igual a 60 por 2 entre 30, ¿verdad? Y esto nos da 4 amperios, ¿verdad? Que es bastante aproximado. Ok, hagamos uno con brecha de aire, ¿verdad? Entonces dice problema 9.4. ¿Verdad? Dice determinar el valor de la corriente y para establecer un flujo magnético de phi igual a 0.75 por 10 a la menos 4 Webers. En el circuito magnético en serie de la figura. Ok, ya les había explicado, ¿verdad? Que estas figuras, pues yo las paso todas porque dibujarlas es realmente complicado, ¿verdad? Entonces vamos a pasarlas. Entonces el circuito magnético que tenemos es este. Vean que esta es una de las aplicaciones que se da para las brechas de aire, ¿verdad? Este es un circuito que cierra, hace clic, 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 ¿verdad? Este resorte lo mantiene abierto. Entonces, el circuito para alguna aplicación tiene que o estar abierto o estar cerrado, ¿verdad? Entonces, esta brecha de aire, eso es lo que nos ayuda a que el circuito esté abierto o esté cerrado. Ahí están todos los datos, ¿verdad? Tenemos una bobina de 200 vueltas aquí, plin, 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 plin. Tenemos todas las longitudes de cada uno de los segmentos, ¿verdad? Tenemos el LC, vamos a ver, CDE, CDE, F, A, B. Aquí está la total. 100 por 10 a la menos 3 metros. El LBC, que es la brecha, es de 2 por 10 a la menos 3
o sea, de 2 milímetros. El área en todas las partes es 1.5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y el phi es 0.75 por 10 a la menos 4 Webers. Entonces dice que para esa brecha determina el valor de la corriente aquí en la bobina para establecer un foco magnético de 0.75 por 10 a la menos 4 Webers en el circuito magnético en serie de la figura, ¿verdad? Bueno, entonces eso podemos representarlo como un circuito, ¿verdad? ¿Verdad? Podemos representarlo como sigue. Ok, entonces podemos, decimos, bueno, tenemos una fuente, una F, ¿verdad? Después aquí tenemos una resistencia debida al núcleo de hierro. Después tenemos otra resistencia debida ¿a qué? Leonie. Una resistencia de todo el núcleo. ¿Y la otra resistencia de qué es? Se fue a desayunar, Leonie. Profe, esa es Ahí está. la R de la brecha. Es correcto, la brecha de aire, ¿verdad? Entonces aquí tenemos R, perdón, vamos a ponerlo en otro color porque siempre me gusta resaltar. Entonces aquí tenemos la R del núcleo. Aquí tenemos la R de la brecha. Ok, y aquí tenemos el flujo que produce la bobina. Ok, entonces empezamos a resolverlo y bueno, todo más o menos es lo mismo, ¿verdad? Entonces la densidad de flujo para todas las secciones es, ¿por qué para todas las secciones? Daniela, que la saludamos y no nos contestó. Hola, profe. No, es igual para todas las secciones porque poseen el mismo área. Es correcto, Daniela, muy bien, ¿verdad? Entonces, para todas las secciones, implica que tenemos un B doble barra igual a phi, el flujo, entre el área. Entonces, B doble barra o la densidad por área va a ser 0.75, que lo da el problema, por 10 a la menos 4, entre el área que es 1.5 por 10 a la menos 4. Entonces esto da 0.5 Tesla. Ya tenemos Tesla, entonces averiguamos H. Vamos a ver, Jefferson, deme H de la figura 9.5. Voy, profe. Hierro es, ¿verdad? ¿Qué dice la figura? Todo en acero. Acero. Como 270, profe. Bueno, está bien, se lo acepto. Yo puse 285. Ok. ¿Verdad? Entonces vamos a hacerlo con mis apuntes porque de ahí están todos los cálculos hechos con 285. Pero yo le aceptaría 270, no hay ningún problema, ¿ok? Porque además la escala que tenemos en las figuras no es muy buena, entonces, y eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, ¿verdad? Como dicen. Entonces, la fuerza magnetizante, ok, ya tenemos
la densidad de flujo, B doble barra, tenemos H, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que encontrar la fuerza magnetizante que me hace la brecha, ¿verdad? Porque esa se opone, es una brecha de aire, entonces se opone, ¿verdad? Entonces la fuerza en la brecha es H doble barra de la brecha igual, usamos la fórmula que habíamos visto que es 7.96 por 10 a la 5 por la densidad de flujo en la brecha. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a repasarla para que vean que sí existe. No, aquí no está, es en la clase anterior, si no me equivoco en esta. Reluctancia, ley de Ohm, fuerza magnetizante, densidad de flujo. ¿Dónde está? Ah, no, esos son problemas de... Ok, no, entonces sí, está en la del 25. A la de ley de circuitos, vimos y... Aquí está, las brechas de aire, ¿verdad? Lo último. Entonces teníamos que H es igual, ¿verdad? El inverso de 4 de la permeabilidad en el vacío, ¿verdad? 4pi por 10 a la menos 7 es 7.96 por 10 a la 5 por la densidad en la brecha, ¿verdad? Y dijimos que en la brecha vamos a asumir que las brechas tienen comportamiento ideal y entonces que la brecha en el núcleo es igual a la brecha en el aire y es igual al flujo que pasa al otro lado, ¿verdad? Entonces asumimos eso. Entonces volvemos a nuestra clase y entonces esto va a ser 7.96 por 10 a la 5 por 0.5, que es el flujo, ¿verdad? La densidad de flujo que está arriba, aquí, este. ¿Ok? Entonces, el H magnetizante de la brecha es igual a 398.000 amperio vuelta sobre metro. Sistema internacional. Entonces ahora aplicamos, ¿verdad? Aplicamos la ley de corrientes de Ampere o de flujos y entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas magnetizantes tiene que ser igual a 0. Entonces esto implica que N, solo hay una bobina, entonces N por I, que es la que se energiza, menos la resistencia. ¿Quién me pone resistencia? El núcleo. H del núcleo por L del núcleo. Menos H de la brecha por L de la brecha. Y esto es igual a 0. Entonces, esto que está aquí, H del núcleo por L del núcleo es igual a 285 por la longitud total del núcleo es 100 por 10 a la menos 3. Todo está en sistema internacional, ¿verdad? Metros y amperio vuelta entre metro. Entonces esto da 28,5 amperio vuelta. Y luego esta que está aquí, la calculamos también. Y entonces esto es 398.000 por la longitud de la brecha. La longitud de la brecha es 2 milímetros, 2 por 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Entonces tenemos metros, amperio vuelta
por metro, entonces sistema internacional, y entonces esto nos da 796 amperio vuelta. Perfecto. Ya tenemos entonces los dos términos, y lo que hay que averiguar es sí. Entonces de aquí, vean que esta también la resolvimos sin hacer la tabla. Ok, entonces ya tienen los dos métodos, ¿verdad? Con la tabla y sin la tabla, ¿verdad? Para mí es lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que tal vez la tabla, cuando hay muchas secciones, lo ordena uno. Esa es la única ventaja que tiene la tabla. Pero lo que hay que entender es los conceptos de cuáles son las fuerzas magnetomotrices y cuáles son las fuerzas magnetomotrices de caída. Entonces, cuáles son las de levantada y cuáles son las de caída. Y entonces de aquí despejamos I, y entonces I nos va a dar todos estos dos términos pasan a sumar al otro lado, entonces nos da 28.5 más 796, ¿verdad? Todo eso es amperio vuelta entre 200, que son las vueltas, ¿verdad? Vean que aquí estas dos tienen unidades de amperio vuelta, ¿verdad? Entonces está en el sistema internacional, entonces las vueltas se van con las vueltas y quedan en amperios. Entonces esto queda 4.12 amperios. Bueno, muy bien. Y hagamos un último problema. Bueno, no, este problema lo vamos a dejar. No, mejor hagámoslo. Bueno, entonces dice este problema 9.5. Entonces dice, determinar la corriente I necesaria para establecer un flujo de 1.5 por 10 a la menos 4 Webers. En la sección derecha indicada en la figura. Ok, entonces el circuito magnético que tenemos es un circuito en serie y paralelo. Este mezcla ya todo lo que hemos visto, entonces este es un circuito en serie y paralelo. Entonces tenemos de todo. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces aquí dice, tenemos 50 vueltas de una bobina con un núcleo de acero laminado. Ok, entonces, datos, la bobina, 50 vueltas. El núcleo, acero laminado. Todas las secciones ahí están, ¿verdad? Entonces dice que BCDE es igual a LFAB, o sea que es simétrico. Estos dos cuadritos son iguales y miden 0.2 metros, la longitud media. Y la longitud BE, esta BE, es 0.05. ¿Ok? Y el área de sección transversal es 6 por 10 a la menos 4 metros cuadrados en todas partes. Y dice, determinar la corriente I, o sea, la corriente en la bobina, para tener un flujo, por alguna razón, necesitamos un flujo en este sector de I2 igual a 1.4 por 10 a la menos 4 Webers. Ok.
Entonces, representamos como sigue, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Tenemos, bueno, por dicha solo tenemos una bobina, ¿verdad? Entonces no tenemos otra bobina aquí por el otro lado. Pero en los transformadores sí lo vamos a resolver. Ah, bueno, yo creo que ya habíamos resuelto uno con bobina del otro lado. Sí, aquí está. Ok. Bueno, sí, pero este era solo en serie. Sí, ok. Bueno, después vamos a resolver uno, creo, en serie paralelo. Ok, entonces representamos el circuito magnético como sigue, ¿verdad? Entonces tenemos una fuente de fuerza magnetomotriz F, que es la bobina. Después tenemos una resistencia, la cual vamos a llamarle REFAB. EFAB, perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos una en medio. Entonces vamos a excluir esta en medio, porque esta en medio está en paralelo, ¿verdad? Entonces bueno, primero mejor hagámoslo en orden. Tenemos una resistencia aquí, tenemos la resistencia que hace el paralelo para acá, y después tenemos otra resistencia para allá. Nos venimos para acá y cerramos el circuito. Entonces, esta es la fuerza magnetomotriz que me produce el flujo total magnético. Esta que está aquí es la resistencia vean, desde este punto, vamos a dibujarla para que entiendan, ¿verdad? ¿Por qué? Que entendamos, ¿verdad? Porque, a ver, aquí tenemos una resistencia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, vamos a dibujarla aquí encimita, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una resistencia. Y resulta que de E, F a B tenemos otra resistencia. Entonces esa es la que vamos a resumir aquí. Y la pegamos a esta. Y después aquí vamos a tener la resistencia B, C, D, E. Entonces aquí la pegamos. La podemos poner aquí o la podemos poner aquí, ¿verdad? Entonces como quieran. Como yo la dibujé ahí abajo, entonces la voy a poner aquí. Esta es esta resistencia. Y cerramos el circuito por aquí. ¿Verdad? Esa es la analogía que tenemos. ¿Ok? Entonces, esta resistencia es la resistencia E, F, A, B. Esta es la resistencia, ¿cuál? BE. Y esta es la resistencia BCDE. BCDE. No se confundan, ¿verdad? Yo a veces hago la E así, a veces la hago así, pero es la misma E. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí la nota. En todos mis apuntes, ¿verdad? Siempre E es igual a E. A no ser que diga yo otra cosa, ¿verdad? Que eso sea alguna propiedad física o lo que sea. Bueno. Entonces, igual. Tenemos el flujo en I2, entonces podemos encontrar la densidad en I2. ¿La ven? Entonces, a ver, aquí tenemos, aquí no lo hemos dibujado, pero aquí tenemos I2. Aquí tenemos I2, que es 1.5 por 10 a la menos 4 Webers. Bueno, entonces empezamos a encontrar que, de acuerdo a los datos, lo que tenemos, ¿verdad? Entonces podemos encontrar entonces podemos encontrar y decimos, la densidad de flujo en la sección 2 es
¿verdad? B doble barra igual, perdón, B doble barra 2, ¿verdad? Igual al flujo que tenemos en 2 entre el área que tenemos en 2. El área no lo vamos a poner subíndice porque toda el área es igual en todo el circuito. Entonces, A, punto. Entonces esto es 1.5 por 10 a la menos 4 entre 6 por 10 a la menos 4. 6 por 10 a la menos 4. Y entonces esto da 0.25 Tesla. Entonces, de la figura 5, figura 9-5, entonces implica que podemos tener H doble barra de la sección B, C, D, E, más o menos, vamos a ver, ¿cuánto le da Víctor Hugo a usted? Voy, un momento. ¿150? No. Permítame un momentico para... Sí, perdonen, tenía que responder eso porque son unas máquinas que tengo reparando. Bueno, ok, volvamos. Entonces, ¿cuánto le dio Víctor Hugo? 150, me dijo. 150, 175. Caramba, ¿por qué a mí me dio 50? De ahí no sé por qué a mí me dio 50. Vamos a ver. ¿Se fijó que era acero laminado? Ah, bueno, no, lo busqué para hierro, Ah, para hágale acero. para acero laminado. Sí, está bien como 50. Ok. ¿Todo el mundo de acuerdo? De acuerdo, profe.
Sí, profe. Ok, bueno, muy bien. Entonces seguimos. Entonces ahora, como hay una analogía entre los circuitos eléctricos y los circuitos magnéticos, entonces aplicamos la ley de Kirchhoff al lazo 2 y este es el lazo 1, ¿verdad? Entonces, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff al lazo 2 y entonces tenemos, ¿verdad? Todas las fuerzas electromotrices tienen que ser igual a 0. Entonces, esto implica, en este lazo no hay bobinas, ¿verdad? Pero está la sección BE y la sección BCDE. Entonces, tomamos como positiva la BE y entonces tenemos H, BE, L, BE, menos H, BCDE, BCDE, L, BCDE es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos, a ver, aquí tenemos, no lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos y lo tenemos. Entonces sustituimos y encontramos la incógnita HBE. Entonces, HBE por 0.05, que lo da el problema, menos 50, que lo encontramos de la figura, nos lo dijo Víctor Hugo, por 0.2 igual a 0. Entonces encontramos que HW barra BE es igual a 200 amperio vuelta sobre metro. Entonces, dígame de la figura 5, ¿cuánto vale la densidad de flujo? Leoni. Entonces, de figura 9.5, de ahí entonces tenemos que la densidad de flujo para ese HW barra B es igual. 1.02, profe. Muy bien, 1.02, a mí también me dio 1.02 Tesla. Entonces de aquí, bueno, esta es la densidad de flujo 1, ¿verdad? Entonces de aquí encontramos el flujo 1, ¿verdad? Porque esto es en esta sección, ¿verdad? Y en esa sección le estamos dando por positivo, entonces es I1. Entonces, I1 es la densidad 1 por el área. Y entonces esto es 1.02 por el área, que es 6 por 10 a la menos 4. Todo está en sistema internacional, entonces no hay problema. El flujo nos da en sistema internacional, o sea, Webers. 6.12 por 10 a la menos 4 Webers. Listo. Ok, ahora sí, podemos encontrar el flujo total, ¿verdad? Entonces esto implica que el flujo total es igual, fíjense que es sumamente parecido a los circuitos eléctricos, ¿verdad? Phi 1 más Phi 2, entonces esto es 6.12 por 10 a la menos 4, que es Phi 1, más Phi 2, que es 1.5
por 10 a la menos 4. Entonces, phi total nos da 7.62 por 10 a la menos 4 Webers. Listo. Ahora, para aplicar la ley de Kirchhoff también de nuevo, entonces, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff a EFAB. Exacto, NI menos la que está en paralelo menos el núcleo. Ajá, está bien. Entonces ahora el lazo 1. Entonces aplicamos al lazo 1 y entonces tenemos la sumatoria de las fuerzas magnetomotrices igual a 0 implica, aquí sí tenemos bobina, entonces N por I, y esa I es la que tenemos que averiguar, menos el H por BE por L, BE, menos que el H del núcleo del lazo 1, E, F, A, B, por L, E, F, A, B, y esto es igual a 0. Entonces lo tenemos todo, ¿verdad? Ahí tenemos HBE, tenemos LBE, punto 2, ajá, punto 0.5, perdón. Tenemos HEFA, tenemos HEF. No tenemos HEFA, ¿verdad? Este no lo tenemos, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. N lo tenemos y nos lo están pidiendo. HB lo tenemos, ya lo calculamos. Vamos a ver, a ver, ¿dónde está HB? Ahí está, 200. LB lo tenemos, es 5 ¿qué? 5 centímetros, eso, 5, a ver, 5. Sí, 5 centímetros, 0.05 metros. Lo tenemos. Y el EFAB lo tenemos, 0.2 metros. EFAB, ajá. Pero no hemos encontrado la H doble barra de esa sección. ¿Verdad? Entonces, este es incógnita y este lo tenemos. ¿Cómo encontramos esa H doble barra? Bueno, lo podemos hacer como ya encontramos y total, ¿verdad? Entonces podemos encontrarla de forma, el flujo total, perdón, y el flujo total, entonces podemos encontrarla de forma más exacta. Entonces, esto implica
que B, la densidad total 1 es igual al flujo total que viaja por 1, ¿verdad? Este señor que va aquí, flujo total, ¿lo ven? Este que está aquí, flujo total, ¿verdad? Porque ese es el lazo 1 entre el área. El área es común a todos. Entonces, el área, ¿verdad? Entonces, y total ya lo encontramos, que es 7.62 por 10 a la menos 4. Unidades internacionales, entonces no hace falta ponerlas, por 6 por 10 a la menos 4. Y entonces esto nos da 1.27 Tesla. Ok, nos vamos a la figura 9.5. Entonces, ¿cuánto le da? Vamos a ver que si me están siguiendo todos. María Alejandra, ¿cuánto le da? H, E, F, A, B. María Alejandra no está. Ok. Christopher. 500. Bueno, a mí me dio 560. Amperio vuelta entre metros. Y entonces ya sustituyendo todo, ahora sí tenemos H, entonces esto implica que de asterisco, vamos a ponerle esta ecuación asterisco, de asterisco, sustituyendo todo, implica que I es igual a 2.44 amperios. Bueno, ustedes revisan las operaciones para ver si me dieron correcto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Glenn, No, profe, todo bien. ok, Leoni, De momento no, profe. Todo bien. bueno, muy bien. Entonces ya nos dieron las 11. Voy a dejar de compartir aquí y les aviso por WhatsApp cuando empezamos la clase 2, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. De acuerdo, Gracias. profe. Bueno, pura vida.